Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Y a todos los que nos están viendo en TV UNAM, esperemos que estén haciendo comunidad, que estén disfrutando su mañana, tanto como nosotros, querida Miguel Ángel Quemain. Buenos días. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días. Querida jefa de información, ¿cómo viste esta primera hora aquí en Primer Movimiento? Pues muy bien, hablamos de enfermedades raras, escuchamos hip hop, hablamos sobre cultura de paz, cómo fomentar la educación para la paz desde la escuela, desde esa comunidad de comunidades que es la escuela. Hablábamos también fuera del aire, bueno, eso ya no, eso nomás fue en el corte, pero les contamos a los que nos observan y a los que nos escuchan lo difícil que es hablar estos temas con los jóvenes, los temas de violencia, los temas de acoso, los temas de los que a veces, con los que a veces los papás no se sienten tan cómodos en las escuelas. Hablar con papás y con jóvenes todo al mismo tiempo. Así es. Justamente estábamos hablando de esta presentación del libro Solo es un piropo, que es de Editorial Océano, una maravilla de libro, es una novela gráfica sobre acoso. Nos tocó a una servidora y a la genial, a la única, a la inigualable Tania Tagle presentarlo. Qué difícil es justamente que las personas se atrevan a hablar de sus experiencias, no solamente hijos con papás o papás con hijos, sino con otros, con el otro que no conoces y que no sabes si se va a burlar de ti, si a lo mejor no le va a importar que tú sufriste una u otra cosa, o que tú también ejerces de una u otra manera violencia, ¿no? En algún momento decíamos, es que todos condenamos la violencia, pero no nos damos cuenta que a lo mejor también la estamos ejerciendo. Porque la hemos normalizado. Porque también. Es tan normal que no sabemos cuándo estamos acosando o molestando al de junto, ¿no? Y ahora el protagonista es el piropo. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con hablarle claro a algunas personas en equipos de trabajo que se sienten muy ofendidas, ¿no? También cuando le dice a una persona... ¿Qué nos dijiste, Miguel Ángel? ¿Qué hiciste? Alguien que se ve muy bien parece que es un acoso, pero cuando le dices a alguien que hace algo que no es correcto, parece también un acoso. Digamos, son espacios complejos que hay que discutir. Ya no te entendí. A ver, dime y lo resolvemos afuera. No es difícil, no es difícil de entender. Digamos, si le dices a alguien que qué bonitos ojos, o le dices a alguien que qué mirada tan obtusa, puede ser algo complejo, ¿no? Digamos que tenemos que hacerlo porque la violencia hacia los hombres y las mujeres es muy fuerte y tiene que ver con el género y tiene que ver con las concepciones que tenemos de la sexualidad, ¿no? Las concepciones que tenemos de nuestra propia sexualidad, de la del otro, pensar que podemos entender la sexualidad del que tenemos junto a nosotros porque pues ya, ¿no? Entendemos cómo funciona el mundo. No es tan fácil. Y el parámetro de las cosas de las que no se hablan, con cuántas cosas, justamente tú tuiteaste con la presentación de Jacobo que hiciste en Filig sobre la violencia. Cuéntanos de esa presentación. Este tema de nos vamos a la cama diariamente con muchas cosas de las que no podemos hablar. Sí, ¿no? Sí, que bueno, Jacobo Dayan presentó que es periodista y se ha dedicado a trabajar muchísimos temas de derechos humanos. Acaba de terminar junto con Sergio Aguayo una investigación sobre Sinaloa, me parece, sobre casos de violencia en Sinaloa, de la cual espero que podamos hablar pronto. No, en Sonora, no en Sinaloa, perdón, en Sonora. De la cual espero que hablemos pronto, pero... Y bueno, y él lo que plantea en este libro que se llama No es normal, publicado por la Secretaría de Cultura, es justamente, pues nos vamos acostumbrando, ¿no? Le vamos dando ciertos nombres, lo vamos volviendo parte de nuestra vida y no hablamos de ello. Y entonces él lo que dice es, o sea, es espantoso tener ahí un problema del que no hablamos, porque no sabemos hablar. Entonces un poco en este ensayo lo que él propone es vamos hablando de las cosas, vamos poniéndoles nombre y vamos averiguando referentes, digamos, no somos los primeros que se enfrentan a una sociedad tan violenta y tan impune como la que vivimos, entonces vamos aprendiendo de la historia y de cómo se han solucionado o bueno, han empezado a trabajar sus conflictos otras sociedades. Sí, Günter Grass escribió más de 800 páginas para hablar de En Weitesfeld, que es una cosa, es un cuento largo, las cosas que no se hablan, ¿no? Todo lo que no se dice. Todo lo que no se dice. Y por un lado podemos estudiar la violencia, podemos estudiar todos estos temas y también analizar las dificultades de lo que la paz representa, ¿no? Y de los ejercicios de paz. Ahora que Pablo Romo nos decía, a ver, por ejemplo, es más atractivo, tal cual, ¿no? Saber cómo responder cuando hay un tiroteo que plantar un árbol, ¿no? Y cómo hacemos para sentir que realmente esto puede cambiar las cosas, ¿no? Siempre nos encontramos al que nos dice, es que planta un árbol y ¿qué?
¿Y eso qué va a significar para el mundo? Bueno, vamos viendo si todos empezamos a hacer estas acciones. Y lo que tú decías, Luisa, la presentación que tuviste, hablarle, como dice Juan Inés, al mismo tiempo adolescentes, adultos, es complejo. Es difícil, ¿no? Decirle, divertidísimo. Muchos adultos no aguantan que un adolescente en la mesa les diga, no te estoy gritando, papá, no te estoy gritando como tú le gritas a mi mamá, ¿no? O sea, no estoy haciendo lo mismo que tú, estoy tratando de que me entiendas en una voz un poco más alta, algo que dices todos los días, ¿no? Qué complejos temas, qué buenas discusiones. Lo ves en las telenovelas desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, todos los días. Busquemos otros educadores. Otros referentes. Sí. Pero entonces, pues, vamos a enriquecer la conversación entre todos, haciendo comunidad, opinando sobre este tema. ¿Qué piensan los que nos escuchan? ¿Cómo han vivido tanto la violencia como la paz? ¿Qué nos recomiendan? Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y en este momento, Miguel Ángel, tú ya tienes preparada música. Ya tengo música para, a ver, la música que prepara Frida. Ay, Frida, te queremos, Ronald Frida. Rubinel, el carretero. Rubinel es un músico francés de la Martinica y ha sido parte de diversos grupos haitianos. Ajá. Y en esta ocasión vamos a escucharlo tocar con el Barrio Cubano. Venga. Ser Puma significa esforzarte hasta el último segundo, aferrarte por todo lo que puedes, y es una serie de valores que te inculcan aquí, que llevas día con día. Es mucha emoción, una serie de sentimientos que se conjuntan en un solo momento y mucha felicidad. Sin duda ha sido una temporada de mucho aprendizaje, ¿no? Hemos vivido muchas cosas a lo largo de todo este año. Obviamente llegar a esta jugada y concretarla requiere mucho esfuerzo, mucho sudor, mucho sufrimiento, ¿no? Y nos vamos a ir con esa, pero sobre todo yo me llevo lo que hemos trabajado a lo largo de todo este año. Por un camino del sitio mío, un
Primer movimiento. Nota nacional. Queridísimo Lorenzo Meyer, el país está agripado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Ay, pues no estoy muy bien, pero estoy mejor que el país, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, no es muy complicado, Lorenzo. Pues no te crees, andaba yo pensando que este era el principio de algo más difícil, pero bueno. Nos da mucho gusto que estés bien, querido Lorenzo. Es que por el momento sigo aquí. Eso. Y seguimos contestando y seguimos discutiendo y seguimos haciéndola de tos un poco. Espero que mucho. Mucho. Pero no hablemos de tos, porque ahorita sí, esa es mi enemiga. Porque la invocamos. Cuéntanos, La invocamos. ahora, ¿por dónde le entramos a lo que ocurre en nuestro país, querido Pues Lorenzo? quedamos en que sería el tema de Atenco, de San Salvador Atenco, ahí en el Estado de México, lo que ocurrió hace 11 años, más de 11 años. Sí. En las postrimerías del gobierno de Vicente Fox, cuando hubo un choque en mayo del 2006 entre habitantes de esa población y gentes que no eran de ahí, pero que habían ido a San Salvador Atenco para, pues como muestra de simpatía y apoyo a la población que ya se encontraba desde tiempo atrás, desde el 2002, en conflicto con el gobierno federal por la construcción de un aeropuerto que finalmente es el que se está haciendo ahora, ¿no? Sí. No exactamente ahí, pero era la zona. El núcleo de la disputa es que Vicente Fox decidió, recordemos en aquel entonces, expropiar más de 5,000 hectáreas de esa, no todas de esa comunidad, creo que eran 4,000 y tantas de la comunidad y 1,000 y tantas de otras zonas. Pero el punto es que se decidió expropiarla sin haber negociado con los habitantes. Se negoció con todos para hacer el nuevo aeropuerto, los que iban a invertir, en cómo lo iban a invertir, los negocios que se iban a hacer allí, pero no con los habitantes de San Salvador. Quizá en parte fue la insensibilidad de Fox, de su gabinete, que no se dieron cuenta que por lo menos desde el siglo XIX esa zona registra movimientos de las comunidades en contra de decisiones de la autoridad, ya sea de la autoridad del Estado de México, que entonces era grandísimo, o de la autoridad federal, pero ya tenía una historia de resistencia. Probablemente mi desconocimiento me impide ir más allá en la época colonial, pero ya en la época independiente era tenía una historia de lucha de las comunidades en contra de la autoridad. Bueno, no se percataron de que este era un problema. Echaron a andar el proyecto, se encontraron con que los atenquenses resistieron y total que decidieron en el 2002 cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. Fue una derrota para Fox, que le echaron en cara, sobre todo la derecha mexicana, que como se echaba para atrás, que no tenía suficiente fuerza, etcétera, etcétera, y que una comunidad todavía con aires campesinos podía detener una obra magna, una de las grandes obras del sexenio, pero así fue. Más tarde se lo cobraron a los atenquenses y sería sobre todo el gobierno del Estado de México, entonces presidido por el joven gobernador Enrique Peña Nieto. Hubo un conflicto de unos vendedores de flores en Texcoco, a los que, por una razón que ya no recuerdo, quisieron impedir la venta
de flores en mayo del 2006. Bueno, pues es el día, se va a celebrar el Día de las Madres, etcétera, se venden muchas flores, y ahí se volvió a levantar los ánimos en la zona, y finalmente la policía, varios miles de policías se presentaron en San Salvador Atenco, y vaya, yo lo recuerdo muy bien porque no viene al caso, pero en esa época había un programa de Víctor Trujillo en Televisa, como todavía no se sabía si iba o no a ganar en la contienda presidencial Andrés Manuel López Obrador o el PAN, o Calderón, Televisa tenía un programa en donde en fin, había cierta tolerancia para Andrés Manuel, y Trujillo y yo teníamos una intervención de 20 minutos sin interrupción, que para Televisa eso era mucho, y ahí estaba yo viendo las imágenes sin sonido que estaban siendo transmitidas en ese momento. ¡Qué barbaridad! Yo todavía lo recuerdo vivamente, sobre todo el caso de un individuo. ¡Qué paliza le pusieron los policías! Un grupo de policías, ya no recuerdo, 6, 7, 8, estaba tirado y apaleado. Bueno, me pareció de una brutalidad enorme. En aquel entonces, Peña Nieto, en un programa con Adela Micha, también en Televisa, fue a defender la acción y dijo que de su cuenta corría que se hiciera respetar el Estado de Derecho, esa famosa frase, el Estado de Derecho. Sí. Y en México, bueno, y que sí se usó la fuerza. El encargado de la operación era un antiguo miembro de la Armada de México, Wilfredo, ya no me acuerdo me acuerdo de su nombre, que tenía fama de duro, sí, pero era una policía bestial. Entre otras cosas, 20 y tantas mujeres acusaron posteriormente a esa autoridad, a esos policías, de haber, en unos casos directamente de violación y otros de ataques de naturaleza sexual, que ahora, hoy en estas fechas, vuelven a resurgir, porque esas mujeres, 11 de ellas, decidieron seguir adelante con su queja. Pasaron por todas las instancias de la justicia o llamada justicia mexicana, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, que dijo pues que sí, que había habido algunas violaciones de derechos humanos, pero no se hizo nada. No se condenó finalmente a nadie por esas acciones, y entonces se optó, con ayuda, supongo yo, de organismos no gubernamentales y de otras organizaciones no mexicanas, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se presentó la denuncia, y ahora, en estos días, el gobierno mexicano ha tenido que mandar a su representante, Miguel Ruiz de Cabañas, a que pues defienda lo que se ha hecho, a que la justicia mexicana entre otras cosas, pidió disculpas. Una señora, Lía Limón, de Gobernación, pidió disculpas. Bueno, pero las afectadas dijeron que esas disculpas y la nada eran más o menos lo mismo. Así es. Y que ellas seguían en su propuesto de una condena a la cadena de mando. Esa es la parte interesante. Porque los policías no se mandan solos, aunque a veces así parezca. Hay una línea que entonces llegaba pues hasta el gobernador del Estado de México, y con varias instancias en el medio. Fueron policías, y ahí, insisto, por una situación
no tenía nada que ver, pude directamente, es como si hubiera estado yo en Atenco, porque en el estudio donde estaba Trujillo, mientras esperábamos para entrar y estar allí en varias pantallas de televisión, y no hay duda de que fue una salvajada. Todo parece indicar algo, que la institución o las instituciones hicieron algo que uno podría poner en duda. Un individuo sí puede vengarse, un individuo sí puede guardar rencor, y bueno, el gobierno de Fox, desde luego que había sido ofendido, entre comillas, por la resistencia y actitud de la gente de Atenco. Pero las instituciones pues no son personas, no tienen instintos de venganza por sí mismas. Sus jefes parecieron poseídos de esa sed de venganza, de que les habían echado abajo un negociazo en el 2002 y en el 2006 decidieron vengarse. Es cierto que en el primer choque, aún los de Atenco sí agarraron a golpes por lo menos a un policía, y fue un grupo numeroso de atenquenses que le dio de patadas a este policía ya tirado, ya en el suelo. Eso debió de haber contribuido también. Y al día siguiente, cuando se lanzó esta fuerza de, pues no sé cuántos miles de policías, pero varios miles, entonces tomaron venganza. Y la situación fue realmente muy desagradable, muy desagradable. Hubo alrededor, hubo 2 muertos, 50 heridos y 200 arrestados, y 26 mujeres se dijeron violadas. Bueno, entonces polvos de aquellos lodos es lo que estamos viendo ahora. No es la cadena de eventos, tiene que tomar en cuenta, eso ocurrió en 2006. Sí. En 2012, con Enrique Peña Nieto ya candidato presidencial a la presidencia por el PRI, se presentó en la Universidad Iberoamericana. Eso sí, ya lo recordamos más gente. Claro. Y en esa ocasión, entre los estudiantes, se le exigió una respuesta sobre lo de Atenco. Así es. Y entonces ahí él volvió a repetir lo que había dicho 6 años antes. Yo asumo la responsabilidad, y era la acción violenta fue para imponer el Estado de Derecho. Bueno, entonces ahora lo que se está debatiendo en el sistema internacional es lo que no se pudo debatir en el sistema mexicano. Un ejemplo más de esta peculiar situación de nuestras instituciones, que tiene que buscarse un cierto tipo de justicia fuera de México, porque en México no la hay. Pero... y que cuesta muchísimo a estas personas y a las instituciones no gubernamentales que las apoyan, les cuesta dinero, tiempo, esfuerzo, tensión, andar buscando un tribunal que les haga caso. Es pedir demasiado, y sin embargo, creo yo que vale la pena, que vale mucho la pena buscar lo que en México no hay, la justicia fuera de México. Y el sistema interamericano solamente recibe unos cuantos casos, no tiene capacidad para todo el montón de injusticias que potencialmente se cometen en México. A lo mejor algunos de los casos en que
se quejan las víctimas de injusticia no lo son, pero creo que tenemos suficientes para sospechar que sí es indispensable esa instancia fuera de nuestras fronteras, porque nuestra justicia simplemente no da para más. No, bueno, si no tenemos procurador y parece que podemos vivir sin procurador un año más, por lo menos en lo que toca a Enrique Peña Nieto. Pero además hay una cosa preocupante, más preocupante, digamos, o también preocupante, sí. Lorenzo Meyer, que es, siguen pasando, o sea, se siguen sabiendo cosas, se siguen averiguando cosas, se siguen documentando y poniendo sobre la mesa fraudes, estafas, vejaciones de distintos tipos y a diferentes poblaciones, y no pasa nada. O sea, esta idea de la dictadura perfecta parece que nos está rondando como un fantasma, ¿no? Pero no perfecta. La dictadura sí, eso sí. Uh-huh. Pero perfecta, vamos. No, bueno, digamos que es como indestructible en algún sentido. Eso sí puede ser. Indestructible, pero imperfecta hasta grado extremo. Porque la dictadura perfecta sería aquella que evita que los problemas se lleven a estas alturas, a la altura de hacer los problemas del sistema interamericano, ya no nacional, sino interamericano, en donde tienen que intervenir otras instancias y ponerse en evidencia ante un público mucho mayor las fallas del sistema mexicano. En el antiguo régimen, cuando funcionaba más o menos el antiguo régimen, la idea era no llevar los conflictos hasta el extremo en que se tuvieran que hacer públicos. No que se hiciera justicia, ni mucho menos. Las injusticias eran tan duras como las de ahora, pero se manejaban con cierto sigilo. Uh-huh. La situación ahora es que se ven por todos lados, hace agua por cualquier boquete, la nave no solo de la justicia, sino de la política mexicana. El antiguo sistema ya no existe, pero el nuevo tampoco. Estamos en un punto intermedio en donde el autoritarismo de viejo cuño, ese que se inicia con la revolución, cuando ya se asienta el polvo y el humo de la revolución, y que en los años 40, 50, era casi envidia de América Latina, porque aquí no pasaba nada, todo iba sobre ruedas y además la economía crecía al más del 6% anual promedio. Ahora, en el nuevo, no hay democracia, no funcionan las instituciones, pero tampoco la forma antigua en donde se podía controlar todo. Ahora no se controla, no estamos en democracia, es un desastre. Y la violencia, que no existía en aquella época, es pan nuestro de cada día hoy. Así que, pues la dictadura perfecta dejó de ser perfecta, se mantiene como dictadura, como injusticia permanente, y no se ve para cuándo tengamos la posibilidad de acceder a una etapa superior en la vida colectiva, en eso que se llama la nación, la vida política, el México en que tenemos que interactuar todos nosotros. A lo mejor en nuestra vida personal podemos llevarla más o menos, pero en la vida pública es una desgracia, y se nos viene el año de 2018, donde los mismos que hicieron Atenco van a intentar pues mantenerse en las posiciones de poder, pero como digo, cada vez esto hace agua de manera más obvia. Así que a ver si no nos vienen otros Atencos como parte de este proceso
tan imperfecto de cambio político, en donde salimos de Guatemala, pero parece que estamos entrando a Guatepeor, no a la democracia. Muy alentador, Lorenzo Meyer. Eso, muy alentador. No, es difícil hablar de estos temas, pero Pues es sí, urgente más hacerlo. vale Es desmenuzarlos y recordar y saber de Así dónde es. viene esto que se va, que de pronto va surgiendo y ya no nos acordábamos. Bueno, pues de dónde viene, Ay. viene desde Fox y ha significado tantas cosas y tiene que Pero ver en realidad viene desde el siglo XIX. Allí en esa parte que rodea al Distrito Federal hubo unos levantamientos y muy radicales. Alguien recuerdo, ahorita el nombre se me va, pero recuerdo que ahí se escribió un manifiesto a todos los pobres del mundo y del universo, Sí. ya más allá del planeta, para demandar e imponer la justicia. Lo fusilaron fue durante el gobierno de Juárez. Pero la historia de la zona donde está Atenco, Texcoco, Chalco es el otro, bueno, ha visto la inconformidad y la injusticia una y otra vez. Tenemos una historia larga de esos problemas. Así es. Y vamos a tener que seguirlos discutiendo uno a uno, querido Lorenzo Meyer. Te agradecemos que sigas con tos, sin tos, haciéndola de tos en este programa y generando nuevas discusiones. Gracias y buen día. Buen día, Lorenzo Meyer, que te mejores. Vámonos con más música. Vámonos Le mandamos un un abrazo a Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer. Vamos a mandarle un abrazo y una pipa de jarabe para la tos y vámonos a música nosotros. Sí. Vamos a oír a Kimio Eto. Midori no Asa es Right Morning, que él es un músico japonés, intérprete del koto. Su habilidad para ejecutar su música ha sido reconocida en el mundo musical, ya que al ser ciego no le ha impedido tener una de las mejores técnicas en la ejecución. Vamos a oír a Kimio Eto. Primer movimiento. Nota internacional.
Sebastián Piñera, candidato de Chile Vamos, obtuvo 36.64% de los votos en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, a pesar de que las últimas encuestas otorgaban al expresidente 44% de las preferencias electorales. Con este resultado, Piñera deberá contender el 17 de diciembre en una segunda vuelta electoral con Alejandro Guillier, el ex candidato oficialista de la nueva mayoría, que obtuvo 22.69% de los votos. La sorpresa de la jornada fue la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, al obtener 20.27% de los votos, una cifra muy arriba de los últimos sondeos que le otorgaban el 8.5% de los sufragios. De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile, la abstención fue de 55%. Hay que decir que en Chile el abstencionismo es algo... no voy a decir natural, no quiero decir natural, pero es algo que histórico. Sucede, es algo que sucede. De los 14.300.000 ciudadanos con derecho a voto, solo acudieron a las urnas 6.500.000 personas, es decir, 45%. La actual presidenta, Michelle Bachelet, terminará su mandato en marzo del 2018. Y para realizar un análisis del proceso electoral, los actores, los resultados, así como los escenarios que se abren para Chile en el espectro interno internacional, nos acompaña el doctor Juan Alberto Arancibia. Él es coordinador del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Buenos días, Juan Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarles, estamos muy bien. Claro, contentos de la invitación. El gusto es todo nuestro, sin duda. El tema es complejo, podemos quizá retroceder unos pasos y hablar, lo comentábamos fuera del aire, Juan Alberto, el tema de cómo cambió el sistema electoral antes de estas elecciones, que es algo interesante para entender por qué esta segunda vuelta y por qué la relevancia de una elección como esta. Bueno, el sistema cambió en el sentido de que ahora había un sistema binominal para la elección, sobre todo de parlamentarios, lo cual le daba una sobrerepresentación a sectores secundarios, digamos. Sí. Esto ocurrió constantemente con los partidarios del difunto dictador Pinochet. El cambio fue hacia un sistema de cifra repartidora, es decir, los candidatos se eligen de acuerdo a la votación del partido y al lugar que ocupan en la lista, ¿no? O sea, no es un sistema ya binominal. Esto ha dado por resultado una gran diversidad de representación en este nuevo Parlamento. Claro, y bueno, esto se acompaña también de noticias previas en Chile que también definen un poco el rumbo de estas elecciones. De igual manera comentábamos, por ejemplo, la despenalización del aborto, si no me equivoco, en agosto de este año, que también define mucho lo que se opina tanto de la presidenta Bachelet como de la situación en Chile social. Sí, por supuesto, este es un tema muy importante para, por lo menos, los candidatos de derecha, en el sentido de oponerse al mismo, pero también la reforma educativa, educacional, tanto en el nivel de la educación básica y media superior como de la educación universitaria, ha sido un tema muy candente. Y otro tema que está muy fuertemente presente, pero sobre el cual todavía no se ha avanzado en términos legislativos, es la reforma del sistema de pensiones. Claro. ¿Podemos hablar un poco más de esta reforma? El tema es que el sistema de pensiones chileno ha servido de referente para muchas de las reformas de pensiones en América Latina. Es un sistema de capitalización individual que se hizo sobre la base o pensando en una situación del empleo digamos, correspondiente al modelo económico anterior, donde había empleo fijo más o menos por el resto de la vida o por el total de la vida laboral. Y pues estamos en un sistema hoy día de empleo precario, donde se producen muchas interrupciones, donde cambian los salarios, etcétera, lo cual da por resultado un proceso de ahorro individual que al final de la vida laboral resulta totalmente insuficiente. Y pues el Estado ha tenido que entrar a complementar esto con pensiones de asistencia social, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces es un sistema desde ese punto de vista que puede considerarse fracasado,
muy exitoso para los empresarios que utilizan los fondos de pensiones para los procesos de inversión y de ganancia empresarial. Ahora bien, es interesante pensando en todo lo que está ocurriendo en Chile, en todo este contexto, ¿qué ocurre con los candidatos? Por ejemplo, con estas imágenes que circularon en internet en los últimos días del Piñerín, y algunos decían, este señor nunca se toma las cosas muy en serio, hablando de Sebastián Piñera y de este pequeño títere, de este pequeño ser que carga y de cómo algunos dicen, bueno, es que pareciera que previo a estas elecciones todo es como un juego, ¿será o no será? Bueno, se le ha comparado un poco también con Trump, Así por es. ser, digamos, por ser una persona, pudiéramos decir, que no piensa demasiado en lo que dice, ¿verdad? Entonces, sí tiene esa característica de improvisación y ocurrencias que lo hacen ser un candidato un poco, digamos, que se presta para todo tipo de caricaturas. A ver, pero entonces tenemos por un lado a Sebastián Piñera, al Piñerín, por así decirlo, Sí. y del otro lado tenemos a Alejandro Guillier. Él fue, si no me equivoco, conductor de televisión. Así es, él fue presentador de televisión, actualmente senador, no tiene mucha experiencia política, digamos, lo cual puede ser bueno o no. Se trata realmente de una persona, digamos, nueva en la política relativamente y con posiciones, podríamos decir, más de centro que de otra naturaleza. Y quizás es por eso que todos apuntan a esta mujer, a Beatriz Sánchez, como un también candidato es más periodista. interesante. Que Sí. también es Sí, periodista. también periodista radial, digamos, guardando todas las distancias, por favor. Sí. Yo diría cierto parecido con Carmen Aristegui. Sí, claro. Bueno, yo quisiera señalar que a mí me parece que hay algunas cuestiones que hay que destacar en esta situación de Chile y que son importantes para la segunda vuelta que va a ocurrir el 17 de diciembre. Por favor. En primer lugar, el error de las encuestas, que ya empieza a ser algo común y que más bien se puede considerar casi algo que se está haciendo a propósito porque de alguna manera influyen los resultados. Un tema que en México nos parece muy relevante porque tenemos una realidad muy similar. Por supuesto. El error de 12 puntos con la candidata esta del Frente Amplio es de lo más destacable. Lo mismo el porcentaje de 8 puntos adicionales que se le atribuía a Sebastián Piñera. Entonces, estos errores ya comienzan a ser muy sospechosos. Ese sería el primer comentario. El segundo comentario sería la votación, en este caso también muy por debajo de lo esperado de Sebastián Piñera. Sí. Como ustedes señalaban, la irrupción del Frente Amplio, que es una posición, digamos, a la izquierda del actual gobierno de la presidenta Bachelet, que reúne a un conjunto de partidos y movimientos, y yo diría una derrota histórica para la democracia cristiana, que siempre había sido un partido muy importante en la política chilena y que ahora solo obtuvo 6% de los votos, o poquito menos de eso. Y la otra cuestión que me parece importante es que, digamos, teníamos una polarización derecha-centro, por decirlo así, y ahora tenemos una candidata con una votación muy importante hacia la izquierda y un candidato importante pinochetista directamente, con alrededor del 8% de los votos, que van a ser directamente votos para Piñera. Entonces yo señalaría como importante esta especie de polarización o de regreso a las posiciones de un lado muy conservadoras y de otro lado a una izquierda, podríamos decir, renovada en el caso de Chile. Creo que será interesante ver lo que suceda el 17 de diciembre, pero vale la pena detenerse en este tema que mencionaba de pasada Juan Alberto Arancibia, que es que no son personajes emanados de la política, no son personas. De estos tres candidatos, ninguno viene con una preparación política, con un historial de puestos de elección popular, con una
con un, digamos, un historial de por quién han votado, cuáles son sus causas, qué es lo que les importa, ¿no? O sea, una cosa es que uno los conozca como figuras públicas y otra que sepa cómo se van a pronunciar y cómo se van a conducir y con quién se van a conducir una vez que estén en política. ¿Esto qué dice del legado de Bachelet y de los políticos que han venido antes de ellos? Yo diría que, bueno, en el caso de Piñera sí se trata de un personaje con experiencia política, ya fue presidente del país, digamos. Aunque no tenga, digamos, una militancia, porque es un empresario fundamentalmente, una militancia, digamos, no es un sujeto político, aunque por supuesto está participando en la política, pero no pertenece a lo que podríamos llamar una clase política, ¿no? Es uno de los empresarios más ricos de Chile, dueño de LAN Chile, hoy día asociada con TAM de Brasil, siendo la empresa más importante de aviación de América Latina. Se tiene alrededor de una fortuna de unos 3.000 millones de dólares, más o menos, que, bueno, comparado con los nuestros aquí en México no es mucho, pero para Chile es muy importante. Y sí, perdón. Sí, y los otros dos sí son gente, digamos, nueva en la política, un poquito menos Guillier, porque él ya es senador de la República. En cambio, Beatriz Sánchez sí no ha tenido una participación directa en política partidaria, digamos. Yo creo que esto refleja también un agotamiento de los sistemas políticos, cuestión que es más o menos mundial, y de la política tradicional, y la búsqueda de una renovación que no encuentra, me parece a mí, no solo en Chile, sino en general, cauces muy claros, porque, por ejemplo, este candidato pinochetista se presenta como candidato independiente, pero realmente toda su vida la hizo en la Unión Democrática Independiente, la UDI de Chile. Ocurre que hay muchas personas que en los últimos días han estado diciendo es que estas elecciones en Chile se parecen tanto a las cosas que ocurren en nuestro país, aquí en México, y habría que preguntarnos, bueno, no vamos a jugar a la bolita mágica ni a qué va a pasar el 17 de diciembre, pero pues más o menos, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué le podemos rascar a las elecciones chilenas para ver cómo nos va a ir a nosotros en el 2018? Porque se antoja que van a ser procesos similares, nada más porque aquí no hay segundas vueltas. O bueno, claro, que ya es un problema de por sí, pero en fin. Esa es una diferencia importante, sí. Porque si en Chile no hubiera segunda vuelta, Pinochet, Piñera. Sí. No, bueno, pero es que así se siente, Así es, claro, sí. Ya sería presidente, ¿no? Pues sí. Con el 36.66 o 64, ya sería presidente en este momento. Entonces, se nos viene un complicado proceso de alianzas para la próxima elección, en donde las fuerzas aparecen relativamente parejas. La única ventaja clara que tiene Piñera es que los votos de José Miguel Katz, si no me equivoco, es el candidato pinochetista, son definitivamente para él, porque pues está más a la derecha que Piñera, lo cual es bastante complicado que ocurra, ¿verdad? Pero así es. Es un candidato que defiende al gobierno de Pinochet, cosa que prácticamente nadie se atreve a hacer en Chile, que está por los valores de la familia, contra el aborto, etcétera, etcétera. Sí. Entonces esos votos son prácticamente seguros para Piñera, y del lado de Guillier ya es más complejo, porque en el caso del Frente Amplio ha contado con el apoyo de muchos jóvenes que no es seguro que estén dispuestos a votar en la segunda vuelta y a votar por el candidato de la continuidad. Así es. ¿No? Complejo. Sí, no, complejo, es complicado, además, esto que también que decía, ¿no? Hay temas de los que ya que no se pensaban, ¿no? O sea, está sucediendo en muchos temas, sobre muchos temas y sobre muchas cosas que se pensaba que política y socialmente ya estaban rebasados, que ya estaban cerrados y solucionados, ¿no? O sea, defender el pinochetismo a estas alturas, pues ya no sé, es impensable, o era impensable hasta estos momentos.
que de pronto se empiecen a echar atrás políticas como que se permita la interrupción legal del embarazo, que existan matrimonios entre personas del mismo sexo, todas estas cosas que ya se habían considerado derechos muy que se daban por sentados, de pronto hay que empezar a discutirlas de nuevo. Eso nos habla de que la sociedad también está pidiendo otras cosas. Así es, y que no están consolidadas. En ninguna parte del mundo la derecha acepta este tipo de propuestas de igualdad, de interrupción del aborto, etcétera. La derecha, en todo el mundo, creo que rechaza este tipo de posiciones. Creo que la mayoría de las sociedades sí las apoya, pero sí pueden ser importantes en los procesos electorales, sobre todo en aquellos países donde las iglesias tengan una fuerte presencia político-ideológica, ¿no? Doctor, ¿cómo Sí, perdón. Sí, y en el caso de Chile, pues comienzan a aparecer candidatos parlamentarios, ¿verdad?, que representan posiciones religiosas. Sí. ¿Cómo se explica el abstencionismo chileno? Bueno, ¿Es el mismo de los 90? No, escucharon Primer Movimiento. Y ya nadie quiere votar. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa ahí? Sí. No, bueno, en la elección de 2013, ¿verdad?, que es la anterior, el porcentaje de votación había sido levemente más alto, pero realmente no hay desde hace un rato una participación muy importante. 46.6% fue ahora, más o menos, y 49% en la elección de 2013, es decir, votó menos porcentaje del padrón electoral que en 2013. Yo creo que es el agotamiento de los sistemas políticos lo que está llevando a esto, y la solución de los candidatos independientes no está resolviendo el problema, porque la mayoría, ¿no?, en todos los países no son realmente independientes, vienen de militancias largas en partidos, comillas, históricos o tradicionales. Se parece tanto. Sí. Se parece mucho. Creo que este es un problema también general, ¿verdad?, o mundial. La falta de solución abre las posibilidades de que posiciones de derecha avancen, pero también que posiciones más a la izquierda puedan avanzar. Juan Alberto, ¿te parece bien si platicamos pronto para seguir discutiendo? Como por ahí del 18 de diciembre. Más o menos. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente. Aunque sean vacaciones, tómenos la llamada. Aunque sea, no importa, claro que sí. ¿Sí? Gracias. Estos temas justamente son los que no descansan. Mil gracias a Juan Alberto, que bueno, ustedes saben, el doctor Juan Alberto Arancibia es coordinador del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM, y nos ha deleitado con un panorama escalofriante tan parecido al que nos espera, y por eso hay que estudiar todos estos asuntos. Gracias, Juan Alberto, y nos vamos con música. Nos vamos a escuchar Ana Tijoux con la canción Vengo. Ella es cantante, Anita Tijoux. Ella es cantante, arreglista, compositora de rap chilena. Obtuvo reconocimientos en América Latina como la rapera femenina del grupo de hip hop Maquisa durante finales de los años 90. A mí me gustaba la de la doctrina del shock. Creo que cada vez que decimos Ana Tijoux yo empiezo, y la doctrina del shock. Pero eso lo dejamos para el rato que hablemos de Chomsky. Órale. Pues, vengo. Hijo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada, vengo
como el niño que busca de su morada, la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia. Y abrimos así nuestros brazos tan encabilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Primer movimiento. Hacemos comunidad. www.radio.unam.mx. De la mañana con 3 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento por Radio UNAM 96.1 FM, 860 de AM y nuestras diversas plataformas. Y también estamos en TV UNAM. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain? ¿Cómo estamos? Muy bien, Inés. Aquí listos para seguir discutiendo todas las noticias en el canal 120 y en el 20 de TV Abierta, aquí en TV UNAM, en Radio UNAM. Hay muchos comentarios en redes sociales, sobre todo de lo que platicaba con nosotros Lorenzo Meyer en la hora anterior. ¿Cómo se nota que no viene corriendo? Puedes recuperar el resuello yo mientras voy contando que sí, que en la hora anterior Lorenzo Meyer estuvo hablando sobre Atenco y sobre cómo pues son conflictos que tienen una raigambre fuerte, profunda en la historia de este país y que bueno, van denotando cómo esa que en algún momento Vargas Llosa llamó dictadura perfecta empieza a mostrar sus imperfecciones y empieza a convertirse en un sistema que acaba y que acaba con los más vulnerables. Entonces bueno, pues hay que defenderse y hay que ver qué vamos a hacer. Pero bueno, por lo pronto en eso estábamos. Pasamos también por Chile y las elecciones, pero ahora vamos a otros derroteros. Lo de Chile está re bueno. Ya ahorita nos vamos a otras cosas, pero estudiemos las elecciones en todo el mundo. Cada una tiene algo interesante que contarnos y no digo que todas las elecciones se parecen, de hecho hay muchas que son completamente las elecciones infelices son distintas en todos lados, como parafraseando a Tolstoy. Es que este en particular a mí me llamaba mucho la atención justamente por la similitud que tiene con la mexicana y con la estadounidense en términos de candidatos, sobre todo de personajes que se acercan. Insisto, este sujeto que creo que nos ha dado muchísimo que discutir, estoy tratando de recordar, ¿cómo se llamaba su títere?
Se me acaba de ir el nombre del titerito. De Piñerín. El Piñerín. Se parece tanto, por ejemplo, a lo que habíamos discutido en Guatemala. Se parece a lo que habíamos discutido en Estados Unidos. Se parece a lo que debimos haber discutido si hubiera programa antes de... Se parece porque queremos encontrar similitudes, se parece porque hay verdaderas similitudes, habrá que... Se parece porque son candidatos poco preparados que mantienen discursos de ultraderecha y que se ganan la simpatía de las personas a través del chiste, como es el caso de Donald Trump o como es el caso de Jimmy Morales, por ejemplo, en algunos y las encuestas, Luisa. Así es. La falla de las encuestas. ¿Qué tal con eso? Sí. ¿Quién hace las encuestas? Es que a mayor politización, a mayor nivel de la ciudadanía, a mayor complejidad de sus problemáticas, la perfección de las encuestas tiene que ser mayor. Y no es negocio, si es mayor. Como lo hemos visto con Francisco Rodríguez, las encuestas del INEGI, si pensamos las encuestas de los centros de población en México han crecido, han sido más complejas, han evolucionado, porque la exigencia de responder a las exigencias de género, de la infancia, de la vejez, implican mayor conocimiento. Y estas encuestas políticas, pues solo son un negocio, ¿no? Hay que hacer una encuesta en Twitter, que sea, ¿todas las encuestas son malas? Pregunta. ¿Usted cree que todas las encuestas son malas? ¿Usted cree que todas las encuestas mienten, como en el acertijo? Hacemos una encuesta en Twitter, Vania Nuche. Pero eso es una encuesta. Sí. Pues sí, por eso en esta encuesta. Pero esta encuesta tiene que decir, ¿qué? Pues es que, o sea, si haces una encuesta para preguntar si valen las encuestas. Vámonos a poesía necesaria. ¿Quiere usted poesía necesaria? Sí, ¿no? A ver. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Juana Inés de esa, es tu turno de poesía necesaria. Es mi turno de poesía necesaria, le decía a Miguel Ángel que no es mía, sino de un poeta bosnio de un nombre más o menos impronunciable, Iset Saraylik, y hasta ahí me voy a quedar porque no voy a lograr más. La traducción es de Fernando Valverde. Él es un poeta bosnio, nacido a principios del siglo XX. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los camisas negras mataron a su hermano, escribió este poema que se llama Una calle con mi nombre. Y lo traigo a colación porque se está llevando a cabo un juicio a Ratko Mladic. Él es mejor conocido como el carnicero de Bosnia. Y fue parte muy importante de este plan bárbaro para eliminar a los musulmanes y croatas y formar un estado étnicamente puro en Serbia. Y bueno, estamos en esta idea de la construcción de la paz, en esta idea de encontrar justicia, de tratar de solucionar, no de solucionar, pero por lo menos de ponernos en paz y de entender las cosas y de administrar justicia de la mejor, de la manera como se pueda, porque no siempre es la mejor, a veces es la única que hay. Pues está este juicio a Mladic y está también una serie de asuntos que siguen reviviendo la población musulmana en los territorios en todos estos territorios croatas y serbios de la ex Yugoslavia. Sigue siendo un problema, sigue habiendo problemas de limpieza étnica de distintas formas y bueno, pues no hay que olvidar, digamos. Para acompañar este poema vamos a escuchar música de Arani Soltán. Vamos a escuchar de Iset Saraylik, Una calle para mi nombre. Paseo por la ciudad de nuestra juventud y busco una calle para mi nombre. Las calles grandes, ruidosas, se las dejo a los grandes de la historia. ¿Qué hacía yo mientras se hacía la historia? Simplemente te amaba. Busco una calle pequeña, simple, cotidiana, a través de la cual, sin llamar la atención de nadie, podamos pasear incluso después de la muerte. No es importante que tenga un paisaje hermoso, tampoco que haya pájaros. Lo importante es que en ella puedan tener refugio cualquier hombre o cualquier perro en peligro. Sería hermoso que estuviera empedrada, pero tampoco esto es imprescindible. Lo más importante es que en la calle que lleve mi nombre no le suceda nunca a nadie una desgracia.
Primer movimiento. La mesa del día. Civilización, dice la definición, es el conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Con el fin de reflexionar sobre algunos cambios drásticos en las sociedades contemporáneas que afectan a países como México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara realizan de manera conjunta el coloquio internacional Los acosos a la civilización de muro a muro. Las regresiones políticas en algunos países, el ascenso de la xenofobia y el proteccionismo, los escollos para enfrentar el cambio climático, el crecimiento de los flujos migratorios, el acoso al periodismo y la propagación de noticias falsas, así como el malestar de muchos ciudadanos con la democracia, serán temas que abordarán destacados intelectuales, académicos y artistas nacionales e internacionales. El coloquio fue inaugurado el pasado 15 de noviembre y sus trabajos continuarán los próximos días 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. De igual manera, los días 25, 26 y 27 de noviembre, no se preocupen si no apuntaron las fechas en este momento, porque lo vamos a estar diciendo toda la conversación. Bueno, estos días van a estar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde, como ustedes saben, estaremos nosotros también y tendremos la oportunidad de seguir discutiendo. Va a estar bien. A partir del coloquio hablaremos sobre los temas que lo suscitaron, qué entendemos por civilización, qué entendemos por acoso y a dónde querríamos llegar como sociedad con conversaciones de este tipo. Está con nosotros Juan Ayala, secretario de Programación de la Coordinación de Difusión Cultural. Buenos días, Juan. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, Juan. Y Enrique Díaz Álvarez, quien es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por invitarme otra vez. Nos volvemos a encontrar todos aquí en esta mesa. Y con... Ya con tele. Con tele también. Y no solamente con eso, con muchos temas distintos que discutir. Este es un coloquio que da para quedarnos 2 días por acá, o 3, o 6, según lo que vemos aquí. ¿Por dónde le entramos? ¿Qué fue lo que despertó la idea de un coloquio como este? ¿Qué es lo que se va a discutir? Bueno, básicamente es una iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural en la que en el camino se pretendía discutir cuál es la circunstancia de la cultura, el arte ante estas emergencias, digamos, conservadoras en distintas partes del mundo, particularmente con la llegada de la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Y en el camino, encontramos muchas otras iniciativas semejantes, afines. Una de ellas, un coloquio que estaba organizando la Secretaría General de la Universidad, en donde se pretendía abordar el mismo fenómeno desde perspectivas económicas, políticas, sociales. También en ese mismo tránsito encontramos a la Universidad de Guadalajara con una iniciativa semejante, cubriendo un espectro muy amplio temático. Y en algún momento nos reunió el rector de la universidad a todos los interesados y dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos algo conjunto? Y justamente en esa petición es en donde nos encontramos con los distintos organismos institucionales que teníamos la misma intención. Discutimos justamente las temáticas que sorprendentemente eran muy afines, eran prácticamente los mismos temas los que se estaban planteando, quizá desde enfoques distintos, pero con una coincidencia de panelistas también sorprendente. Entonces, bueno, pues después de una serie de mesas de coordinación, hicimos un programa conjunto y determinamos institucionalmente llamarle Los acosos a la civilización, que era el nombre propuesto originalmente por la Secretaría General. Hay una parte en este coloquio que creo que digamos, no sé qué tan bilateral es o qué tanto es unilateral. Digamos, el triunfo, hemos discutido mucho aquí, que el triunfo de Donald Trump, como el de Jimmy Morales, todo esto que hemos estado discutiendo, pasa por un hartazgo de la política y pasa por un desdén y una falta de voluntad para la inclusión de un gran grupo de aquello que se llama la civilización, o los defensores de la civilización. ¿Cómo interpretar el diálogo? ¿Cómo incorporar a todos? O sea, porque Donald Trump no es más que un reflejo de un montón de personas que dicen, ya estoy harto de que no me escuches. Ya estoy harto de que me digas que todo lo que yo pienso está mal.
por más que hayamos construido un esquema de derechos humanos, de idea de la civilización, de la otredad, de lo que implica la soberanía, que deje fuera a estas personas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde nos estamos pertrechando más dentro de nuestro muro como intelectuales, con todas las comillas del caso, y hasta dónde estamos abriendo el espacio para los diálogos? Enrique Díaz Álvarez. Pues... Contéstame esto rapidísimo, supongo que es muy fácil. En 2 minutos. No, un poco a partir de esto, como contó Juan, nace de una coincidencia, ¿no? Y decía Borges que toda coincidencia es una cita. Entonces, pues la idea fue hacer un frente común para pensar lo que nos está cayendo encima, pues, ¿no? Que no es poca cosa. O sea, surgió efectivamente al principio por la cuestión de la presidencia de Donald Trump, que ahora cumple 1 año. Pero bueno, la necesidad es primero como hacer un diagnóstico, reflexionar críticamente y debatir sobre una serie de lo que llamamos acosos, ¿no? Una serie de amenazas que son las que estamos viendo que se ciernen sobre nosotros, que es lo que comentaban ya en la introducción, ¿no? Es el ascenso de la xenofobia y del racismo, la desigualdad brutal y los excesos de un modelo neoliberal que está en crisis, por no decir que está caduco y que seguimos padeciendo sus excesos. Cierto. El negacionismo científico, ¿no? O sea, el coloquio empezó de una forma inmejorable el miércoles pasado, donde la sala danesa nos quedó pequeña para escuchar un verdadero dream team para hablar sobre las consecuencias ambientales y sociales del cambio climático, ¿no? Estuvo gente como Mario Molina, como Dan Schrag, como Alicia Bárcenas, como nuestro gran y querido por toda la comunidad universitaria Noam Chomsky, ¿no? Y la sala se quedó pequeña, la sala danesa se quedó pequeña y al final de cuentas es la protagonista, la palabra, ¿no? O sea, justamente ¿para qué? Para reflexionar no sobre Trump, eso coincido totalmente contigo, Juana, porque Trump es un síntoma. Pues es un síntoma de una enfermedad mucho más grande. No da miedo a Trump, da miedo a todos los que votaron por él. Y justamente en eso digamos, ese es el Brexit, son los partidos neofascistas en Austria, es Le Pen, es toda esta olas conservadoras que están por todos lados y que son una afrenta hacia eso que llamamos civilización, ¿no? Y que podemos ¿Pero qué hacemos con todos esos que no quieren a Chomsky? Con todos esos que dicen, a mí ese señor no me dice nada, y ese señor solo va en contra de lo que yo creo. Y arriba las locomotoras de carbón. No lo estoy diciendo yo, pues, y supongo que Chomsky no me va a hablar porque supongo que Chomsky tiene otras cosas que hacer que hoy el primer movimiento. Pero eso, o sea, ¿qué hacemos con todos esos? Pues invitarlos a que vayan y escuchen las evidencias, ¿no? Pues, o sea, al final de cuentas, yo el papel que veo, a mí lo que me da mucho gusto, más allá de que sean las 2 grandes universidades públicas de nuestro país y que haya habido pues muchas instancias internas que hayan propuesto invitados y ya después los fuimos organizando en un mapa temático que luego si quieren vemos. Sí. La cuestión es esta, o sea, al final de cuentas la universidad pública para mí, que soy profesor y que bueno, estoy en UNAM, es justamente la capacidad de cultivar el pensamiento crítico. Entonces, pues la cuestión del coloquio tiene que ver con la conversación, es debatir y enfrentar justamente estas cuestiones que nos amenazan. O sea, al final de cuentas, la idea es esto, defender, entre otras cosas, la libertad de expresión, el derecho a la información, y lo que hay es esto, ¿no? O sea, ante el negacionismo, pues la evidencia, ¿no? ¿Cómo se fueron formando estas mesas? ¿Cómo fueron discutiendo todos los temas por aquí? Hay unas que se antojan muchísimo. Por ejemplo, el jueves 23 tenemos el acoso al periodismo y entre los invitados, por supuesto, está Abel Hernández, que ha dado muchísimo que hablar sobre este tema. Y bueno, en fin, es que echarle un ojo a este programa es de verdad, hasta en algunos casos ponerse de buenas y en otros ponerse de muy malas. ¿Cómo fue esta discusión? Bueno, pues básicamente fue una serie de propuestas que se decantaron, digamos, a lo largo de esta integración institucional. Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues hay muchos personajes que se invitaron, que estaban en la mesa, algunos no pudieron, etcétera, lo normal de cualquier evento de esta naturaleza. Pero sí lo que creo que quedó muy claro a lo largo de toda estas conversaciones y este grupo de organización es generar un espacio real de reflexión. O sea, al final, pues sí hay muchas concepciones respecto al concepto de la civilización, hay muchas
posturas, hay muchas aproximaciones, digamos, a una idea de democracia, a una idea, digamos, de sociedad. También va a haber temas que van a ser muy dolorosos. Exactamente, tal cual. Entonces, quisimos elegir aquellos que coyunturalmente tienen una resonancia, un impacto público y social de grandes consecuencias. Y de esa manera se fueron eligiendo las mesas, se fueron también poniendo en estas mesas de organización nombres, personajes, pero siempre con este espíritu sí crítico, sí de reflexión, sí de diálogo, no suave, no necesariamente suave, sino un diálogo profundo y lo más acucioso posible, ¿no? Y es darse la oportunidad de abordar estos grandes temas sin la pretensión de agotarlos, pero sí ponerlos en la mesa, en la discusión pública, desde la universidad o desde las universidades. ¿Cómo eligieron los temas de los conversatorios y las mesas? ¿Cómo están organizadas las mesas y los conservatorios? ¿Quién habla? Es difícil. Nosotros tenemos como un antecedente político que es complejo para una universidad como la nuestra, como la de Guadalajara, invitar a unos y a otros no. El coloquio de invierno mostró a unos, a un Octavio Paz muy enojado porque no lo habían invitado. Ahora está la presencia de Krause en un conversatorio. ¿Qué significa incluir y qué significa reconocer desde el punto de vista de unas mesas? Pues como contó Juan, digamos, están implicadas las dos universidades, varias instancias, se reciben muchas propuestas de invitados y lo que hicimos fue un poco mapear las grandes preocupaciones en torno a varios ejes, ¿no? E incluir a todas estas voces, ¿no? Al final de cuentas hay muchas, hay que ver la lista, son más de 40 invitados, digamos, aquí no acabaríamos, pero sí, son muchos trasfondos ideológicos. Hay unos que van solitos, digamos. ¿Por qué van solitos los que van solitos? ¿Y por qué van juntos los que están juntos? Los que van juntos tienen que discutir ideas que convergen, que se cruzan, que son antagonistas. Los que van solitos, digamos, son el tema de una conferencia magistral que pone el acento en temas nacionales, en temas internacionales que podrían discutirse, divulgarse, difundirse, discutirse en otros foros. No hay conferencias magistrales, hay de los de 2, de 3, de 4. Digamos, la condición es conversar, ¿no? Más allá del número de ponentes que hay en cada mesa. Y sí, lo que nos preocupó fue, digamos, invitar a voces plurales, ¿no? Y lúcidas, ¿no? O sea, si algo converge en todos estos trasfondos ideológicos que van a estar en las mesas, es gente que ante lo que tienen en común es que ante estas amenazas, ante estos acosos que mencionamos, sí se han manifestado claramente, ¿no? En contra de la xenofobia, en contra del racismo, en contra del negacionismo, en contra de la desigualdad. Digamos, esto tienen en común. Y la otra cuestión es que son mesas multidisciplinarias. Todas las mesas convergen gente de diversas disciplinas, porque, por ejemplo, el cambio climático o la migración son fenómenos que hoy en día ya no se pueden abordar desde la perspectiva de una sola óptica disciplinaria, ¿no? Si ponemos lo de la migración, pues hay muchas razones para migrar, ¿no? Uno puede diagnosticar el gran motor de la migración, pues sigue siendo la desigualdad económica, pero hay la violencia, hay como lo explicaron Chomsky, Bárcenas, todos ellos, está la cuestión del cambio climático, o sea, la sequía, el aumento del nivel del mar, las guerras pueden ser por agua, ¿no? O sea, los factores que van a impulsar la migración ya no son estrictamente sociales ni políticas, son también ambientales. Entonces la idea es esto, tratar de juntar en una época que también somos de guetos, ¿no? Tratar de juntar. Y la UNAM es un espacio que permite eso, pues. O sea, si no es en la universidad pública, ¿en dónde? ¿No? ¿Dónde vamos a escuchar y valorar diferentes perspectivas? Yo creo que se vale, pues, ¿no? Lo que va a ser interesante, o sea, digamos, este es un primer, porque bueno, los universitarios y sobre todo los que venimos de ciertas disciplinas pensamos que con juntarnos y echar rollo ya todo se va a solucionar, ¿no? Con ponernos de acuerdo entre nosotros, pues ya el mundo ya se va a arreglar con que nosotros aquí nos sentemos y discutamos y yo te convenza de una cosa y tú me convences de la otra. Sí. Sin embargo, ¿qué va a pasar, digamos? ¿Cómo se piensa esto? O sea, ¿se está pensando como un esfuerzo que vaya más allá de las murallas de Copilco, muchachos? Porque cada quien tiene su gueto, como dices, ¿no? Juan. Yo pienso que efectivamente lo que quisimos es explorar formatos en la conversación. Eso es una circunstancia pues que tiene una necesidad de comunicación al público por un lado y por otro también pues explorar distintas maneras de dialogar. Efectivamente, es un espacio de reflexión y yo creo que la reflexión tiene un punto de partida importante. No quiere decir que de aquí
tengamos jornadas de activismo. No es el propósito del coloquio por lo pronto, y digo por lo pronto porque no sé qué consecuencias pueda tener en el espectro público un encuentro de esta naturaleza, pero sí creo que desde la perspectiva de la coordinación, en donde se promueve el arte, se difunde la cultura, pues un espacio de reflexión no solamente en la acción artística, que también tenemos una serie de acciones que tienen este sentido de incentivar y fomentar el espíritu crítico. Bueno, hacía falta un espacio de reflexión. Entonces, no se trata de amurallarnos a disertar sobre ideas que quizás no tengan ningún impacto, pero pues al abrirlo en un sentido a medios, por un lado, en esta pluralidad, digamos, de voces, en esta pluralidad de formatos, pues bueno, pretendemos poner los temas en la mesa y a partir de eso, pues ser consecuentes, digamos, con actividades de seguimiento. Seguramente no será la primera vez que hagamos un coloquio de esta naturaleza. Tendremos algunas conclusiones interesantes. Nuestra intención es generar una especie de declaratoria o una suerte de conclusiones del coloquio conjuntamente con las otras instituciones que participan, y a partir de ello determinar un seguimiento a estas reflexiones en posteriores ediciones del coloquio. Eso es un hecho. Y hay que decir que el espacio que se escogió en la UNAM es el Centro Cultural Universitario, digamos, es la parte más abierta a la comunidad, ¿no? No está en una facultad, no está en un instituto especializado, sino que está abierto, digamos, en las mañanas es en la Sala Miguel Covarrubias, en las tardes en la Carlos Chávez, digamos, es lo más abierto que vamos a estar a la comunidad. Evidentemente... A la comunidad no universitaria. Claro, también. O sea, esperamos muchos estudiantes, pero esperamos, de todas partes. No sé si pudieron ir al evento inaugural. Había gente de todas las edades y de todos los espectros, pues, y eso se trata, ¿no? Muchos de los participantes tienen muchos lectores, ¿no? Es una parte interesante. Digamos, entre la tradición, que formamos parte de ella, la tradición humanista más importante del siglo XX y ahora del XXI, la UNAM forma parte de ella, pero uno ve, por ejemplo, los grandes temas que se han hecho en libros a partir de coloquios, donde un investigador, tal vez alguien como Lipovetsky, que es alguien más independiente que académico, lanza una idea, o Derrida, o Deleuze, o Foucault, toda la constelación de estrellas en el mundo, y se recogen en un libro. El coloquio de invierno, el encuentro de vuelta, se recogieron en videos, por ejemplo, el Conaculta, el Fondo de Cultura hizo eso. ¿Qué van a hacer con los encuentros de estas voces? Que a veces en un comentario de 3 líneas, alguien que ha leído 7 libros del autor sabe a qué se está refiriendo. Quien no lo ha leído, pues no. Pero ¿cómo quedan registrados? ¿Cómo queda la memoria? ¿Piensan hacer algo de esta memoria? Bueno, por lo pronto todas las mesas estarán cubiertas por TV UNAM. Se grabó toda la sesión del 15 de noviembre. Se transmiten en vivo en streaming y sin duda tenemos la intención de hacer una memoria. TV UNAM, de hecho, está haciendo pues una serie de entrevistas muy interesantes sobre grandes pensadores. Fue el caso de Chomsky. Se hizo una larga entrevista que será parte de esta misma serie. Y nuestra intención es, sí, efectivamente, tener una memoria visual, que por lo pronto está todo el material disponible en Descarga Cultura. Ahí, además de hacerlo en streaming en vivo, se tendrán disponibles para la consulta de cualquier persona en la plataforma de Descarga Cultura. Y sí, es una intención, después de analizar las conclusiones, etcétera, pues hemos planteado la posibilidad de tener pues una publicación escrita con estas ideas condensadas del coloquio, y bueno, pues los materiales audiovisuales también estarán disponibles a través de después una edición de una memoria, por supuesto. ¿Qué temas se habrán quedado fuera en una discusión como esta? Porque echando un ojo así y platicando ya un poco más sobre todos estos temas, por ejemplo, no sé, se está discutiendo la educación. ¿Se está discutiendo las mismas universidades o no? Lo pregunto porque muchos nos preguntamos todos los días, ¿será que la UNAM u otras universidades, la de Guadalajara, se critican? Hablan de sí mismas, de pronto se dan sus cachetadas y dicen, oye, a lo mejor no estamos transmitiendo los conocimientos y estamos poniendo otro muro, o no,
o ay, qué bonito es la UNAM, ¿Qué qué bonito es la UDG. por los problemas de migración, qué estamos haciendo por equidad de género, qué estamos haciendo Es complejo. Es que hay una cosa que la misma UNAM y la Universidad de Guadalajara tendrán que también discutir, criticarse las unas a las otras, o no, o apapacharse. No lo sé. ¿Qué pasa con el tema de la educación en este coloquio en particular? Pues, digamos, no hay una mesa exclusiva al papel. Esto no está bien. No hubiera estado mal. Lástima que no venimos aquí hace 3 meses. Ay. Le intentamos darte, pero la idea, intentamos darte norte y no nos dejaste. No, claro que no. No, pero creo que dentro de todo el mismo coloquio esto es lo que lo pero reviste, ¿no? No, es claro, es lo que está en el fondo. O sea, cuando yo hablaba de la universidad pública, justo es esto, ¿no? O sea, me parece que lo que está en juego justamente es la defensa y la protección de la universidad pública, que entre otras muchas cosas está en asedio. No es solo en México, en diversas partes del mundo, con los recortes, con una serie de esta cultura empresarial y mercantilista que nos hace como que si sobráramos, ¿no? La cultura, ¿no? Entonces, eso está en juego. Pues está en juego en todas las mesas de manera implícita, ¿no? Y, claro. Y si me preguntas, digamos, este tema en particular... disculpe. Este tema en particular, en la mesa esta que aquí le hemos discutido hasta el cansancio sobre qué papel juega el arte y la cultura para resistir toda esta serie de amenazas, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos discutido aquí, digamos, hasta excesos criticables, pero la idea es esta, ¿no? O sea, ¿qué papel tiene hacer un coloquio? La palabra, digamos, no esperamos que Trump seguramente no vio a Chomsky y a Bárcena y al día siguiente pensó en comprar boleto a París para firmar el acuerdo, ¿no? Justamente eso nos tuitearon hace un momento. Trump no nos está escuchando ni nos está poniendo atención. Pero sí, a ver, o sea, si nos estamos, sobre todo si la Universidad Nacional Autónoma de México se está erigiendo, lleva muchos años erigiéndose como un centro de discusión, de formación, de generador de conocimiento. Decía Barrosierra que México se discute en la universidad. Bueno, pues si se discute en la universidad, ¿cuáles son los valores, cuáles son las ideas y cuáles son las cosas importantes que está diciendo la universidad? Esto es como lo que debe de ser aquello que nos gobierne como seres humanos. Y eso pasa por la inclusión, y eso pasa por preocuparnos, y eso pasa por la autocrítica, y eso pasa también por hacer una serie de discusiones muy incluyentes, ¿no? Y por también de alguna forma cuestionarnos qué estamos entendiendo por educación y qué estamos entendiendo por autoridades. O sea, hay muchas cosas que la UNAM se puede preguntar como universidad, que la Universidad de Guadalajara se puede preguntar, por supuesto. ¿Cómo estamos entendiendo un sistema de valores y de reglas, digamos, de convivencia como país y como sociedad? Y no sé, ahí no hay una pregunta, simplemente me estoy preguntando, bueno, ¿cómo vamos a seguir para allá? Sí, perdón, me descargué. El comentario de Juan Inés también tiene que ver con la posibilidad de que estén ahí los legisladores, los políticos, los candidatos independientes. No sé, la mesa de hoy, martes 21, está dedicada a discutir las regresiones políticas y el futuro de la democracia. Y son panelistas que han estado dedicados en los últimos 15 años a discutir el tema de la transición, de el paso de la democracia y el autoritarismo, las democracias en América Latina, todo el tema de la crisis del modelo neoliberal y los nuevos órdenes, el liberalismo, pero es el tema de hoy. Sí. Digamos, es interesante que la presencia de legisladores, de políticos, ¿cómo se han acercado ustedes a esos ámbitos, a esas discusiones? ¿Forman parte de eso? En realidad, de manera específica para el coloquio no fue así. Sí creo que atendiendo un poco tu reflexión, Juan Inés, me parece muy interesante. Yo creo que la universidad en todo momento, en las aulas, en los institutos, se discuten estos temas. Yo creo que hay un ejercicio autocrítico muy importante que efectivamente no tiene quizá estos reflectores, no tiene los medios en estas aulas, pero estoy seguro que es un ejercicio cotidiano en la universidad. Estoy seguro que en las aulas de la universidad hay un cuestionamiento no solamente hacia la propia institución, sino a la institución de educación pública en general, ¿no? Y eso seguramente le toca a la UDG también. Es difícil en un espacio tan acotado como pues agotar los temas, y creo que al final pues una labor de
curaduría o selección de contenidos, pues es eso, es descartar con la intención de poner en la mesa aquellos puntos que son significativos y que pueden derivar en otro tipo de reflexiones, en otro tipo de ejercicios críticos. Y yo creo que el coloquio, pues en ese sentido se perfila abrir caminos temáticos, abrir posibilidades en formatos de discusión. Claro. Por eso toda esta atención mediática que se ha procurado en términos de memoria, como hace un momento platicábamos, y como un espectro posible, digamos, en estas posibilidades tan acotadas como es, pues, 7 días de coloquio, ya contando toda la parte que se llevará a cabo en la Universidad de Guadalajara, en el contexto de la FIL. También un espacio muy, muy generoso en términos de proyección mediática, en términos de atención pública, y que creemos que, pues bueno, es un punto de partida. Y a partir de eso creo que podemos tener referencias ulteriores. Ya empezaron hace unos días el coloquio. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han visto? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido? Pues ahorita lo que comentamos, la primera, a la Chomsky todos se nos quedaron. Chomsky es una superestrella. Era un dream team en general, ¿no? Y ya Chomsky, bueno, para lo que representa para nosotros en la universidad, pues, y en México en general, ¿no? Pero siguió con una serie de ciclos de cine, entre ellos una charla también, por ejemplo, que se trató lo del ascenso de ISIS, ¿no? Y el terrorismo global, ¿no? Que es otro tema que está en la mesa, ¿no? O sea, los cambios geopolíticos son muy importantes. Una película sobre el acoso a la inteligencia, que tiene que ver con lo que se debe entender la cuestión de la civilización, ¿no? Que organizó la Filmoteca el domingo. Y ahora empezamos continúa el cuerpo del coloquio. Hoy, mañana, miércoles y el jueves, aquí en la UNAM, con mesas mañana y tarde. Ya hablamos de las de hoy, pero por ejemplo mañana volvemos al tema de la protección del medio ambiente y del frente al discurso anticientífico, ¿no? En la tarde se hablará el tema del muro y de la migración. Hablaremos, por ejemplo, de esta afrenta que representa la cancelación del programa DACA, ¿no? de Donald Trump, y cómo se puede proteger a todos nuestros migrantes y la cuestión de los dreamers, y después el papel que juegan los testimonios y las narrativas de la migración para visibilizar y generar esa empatía hacia la experiencia de vida de personas concretas que se ven obligadas a migrar. El viernes hay una mesa que a mí también es de las que me provoca mucha ilusión. Es de los que te gustan, a ver. Sí, me gusta todo, ya sabes, pero por ejemplo, el acoso al periodismo... El jueves, perdón. Es el jueves, sí. Sí, es que no tengo el programa acá. Pero el viernes, lo del acoso al periodismo en un país como México... El jueves. En un país como México, ¿no? Creo que después de Irak, la violencia que se ejerce hacia el periodismo... Y el primero es Afganistán. El segundo México. Es México. Bueno, ¿no? O sea, para que veamos dónde estamos situados. Y va a estar Diego Enrique Osorno, Anabel... y Guillermo Osorno, ¿no? Que han hecho varios dispositivos, algunos de ellos han padecido incluso la persecución, y lástima que tampoco pudo estar alguien de fuera, porque es global, pues es en Turquía y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, toda la cuestión de la desinformación. Bueno, en Estados Unidos ahorita hay una discusión interesante sobre AT&T queriendo comprar Time Warner. No le dan permiso por un asunto de monopolio, si no sé qué. Pero en realidad lo que hay detrás parece ser es que CNN, es el grupo de CNN también. Entonces, como Trump la tiene tomada con CNN, pues entonces eso no avanza, ¿no? Y el clima de desinformación, la propagación de noticias falsas, digamos, es todo un tema. Aquí, aparte de esta cuestión de la posverdad, está la cuestión ya de la violencia, pues, directa, ¿no? Ahorita creo que se cumplen 6 meses del asesinato de Javier Valdés, o por ahí debe andar, ¿no? Y en la tarde después otra mesa que es de arte y cultura como formas de resistencia, que estará Federico Navarrete, que es un experto, un investigador, a mí me parece muy potente sobre como lo yo el primer movimiento, ¿no? El que dice que nuestro problema es de clasismo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hay que escuchar a Navarrete, hay que escuchar a Berissa Berestegoitia para el sexismo, ¿no? Que es otra de las cuestiones, y ella tiene la cuestión del teatro como en las cárceles, tiene un programa que es, digamos, donde puede hablar mucho de esta cuestión, hasta dónde puede resistir o no el arte. Luis de Tavira, y una novelista de Zimbabue, Tsitsi de Gambaremba,
tiene toda cuestión de poscolonialismo y feminismo desde la cuestión africana, que es muy interesante, y no sé cuándo podamos volver a tener la posibilidad de escuchar a alguien así. Son de estas personas que también ilusiona traer, ¿no? Claro. Nos ilusiona muchísimo lo que va a ocurrir. En realidad estamos muy entusiasmados, con muchas expectativas, y lo mismo está ocurriendo con los que hacen comunidad con nosotros. Vamos a compartir nuestra liga en redes sociales. El tiempo se nos está viniendo encima y nosotros seguimos aquí muy emocionados. ¿Dónde nos vemos? ¿Cuándo? ¿A qué hora? En Guadalajara nos vamos a ver. Y falta Guadalajara, claro. Sí. Guadalajara continúa. Nos echamos lo de Guadalajara, Juan, y vamos cerrando. A partir del sábado 25, domingo 26 y lunes 27, tenemos 3 sesiones importantes en el contexto de la FIL de Guadalajara, con pues invitados como Lipovetsky, Efrosina Cruz, Rob Riemann, Alicia Bárcena nuevamente estará en una mesa de iniquidad y populismo, intercambios culturales. También hay como una selección temática un poco más genérica. Nosotros fuimos en la medida de lo posible un poco más específicos, con más mesas, pero digamos el formato en Guadalajara es un poco más amplio en términos conceptuales. Estará Patrick Charpenel, Néstor García Canclini, y bueno, son 3 días en una jornada también muy diversa, en la que el lunes 27 justamente Raúl Padilla y Jorge Volpi darán las conclusiones del coloquio. Qué diferente va a ser lo que ocurra en Ciudad Universitaria, lo que ocurra en la FIL de Guadalajara, donde los públicos son muy distintos. La FIL de Guadalajara está llena de jóvenes, correlones, gritones, entusiastas, lectores, apasionados, y yo creo que también ellos podrán aportar grandes reflexiones a todo lo que ocurra, ¿no? No solamente esta parte académica, que es fundamental, sino esta otra parte que es los que van entendiendo qué es esto de la academia y dicen, pues esto no me suena, aquí en mi escuela, ¿y qué? Y a ver, ¿y qué me vas a decir tú, que eres más grande a lo mejor, o que piensas de esta otra manera? ¿Cómo vamos a convivir nuestras visiones? ¡Ay! Va a estar bueno. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros esta mañana. Ellos son Juan Ayala y Enrique Díaz Álvarez, y nos vamos a estar viendo pronto. Gracias. Nos vemos en el colegio. Gracias a ustedes otra vez. Hasta mañana. Yo salgo y corriendo bueno, vamos a despedir. Yo tengo que salir corriendo a una misión importantísima en la coordinación de difusión planeación, cultural. además. ¿A dónde vas, Juana Inés? No te vayas, Juana Inés. A planear lo que sigue. Ya te vas como con los Juan buitres. Ayala y con Enrique Díaz Álvarez. Se van a ir ahorita. Voy a planear como los buitres. Vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estamos por acá, y nos despedimos con música de Rasputina. Vamos a escuchar esta banda que además usa chelos, violines, es una maravilla. A ver si la conocen o no. Secret Message se llama. I carry a secret message that I must give to you. It concerns suspicious blessings. Now I'm sure you know what to do. But if it should be some bad news, you know you can lean on me. It might explain Nostradamus, or my addiction to prophecy. I'm not at liberty to say how a secret message came for you today. I'm like a mirror, baby. I reflect light back at you. So silent, so thin, so tricky now. We do the things that lovers do. I'm not at liberty to say how a secret message came for you today. It holds the secrets of my heart and my mind. It tells of vast expanses stretching backwards over time. Two objects at equal distance, acting as if they care. Does weight follow mass in this instance? So E equals MC
summertime. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Bueno, qué cosa, a ver, entre Rasputina, la universidad, los muros, los coloquios, el acoso, la civilización, todos los temas que hemos discutido esta mañana, querido Miguel Ángel. Qué cosa. Sí, ha sido muy interesante y bueno, este coloquio es muy importante en términos de un ajuste de cuentas también con este México que se queda en 2017 y que avanza hacia el 2018 en un mundo de elecciones y de muchos problemas, ¿no? Muchísimos problemas y algo que siempre hemos pensado desde este espacio y creo que todos aquí lo hemos llegado a compartir de una u otra manera, es que la UNAM, es, como bien lo decíamos, una ciudad dentro de otra ciudad, dentro de otra ciudad, dentro de otra ciudad y es por supuesto el reflejo de muchas de estas tanto virtudes como carencias, ¿no? Y la UNAM tampoco ha estado exenta de violencia, tampoco ha estado exenta de muchos de los temas que se van a discutir y va a ser muy interesante saber cómo lo están afrontando desde la universidad. Sí. Hemos tenido, por supuesto, muchas noticias pues que nos ponen a todos a reflexionar, a ver qué estamos haciendo desde nuestra universidad, sea la UNAM o sea otra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde la UAM? ¿Qué estamos haciendo desde cualquier otro, desde el Poli? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? ¿Y qué vamos a hacer para proteger a nuestras universidades? Tú lo decías muy bien con el tema de Morelos o con todas estas universidades públicas que de pronto dicen, pues no hay dinero y la SEP les contesta, pues, ay, pues mira, ¿no? Ay, pues qué mala onda tu caso. ¿Qué hacemos los que estamos del otro lado? ¿Qué hacemos los que estudiamos, los que no estudiamos, los que de una u otra manera estamos ligados a la UNAM? Sí, es muy sorprendente. ¿Cómo vamos ¿no? a responder? Y cada vez tenemos, por fortuna, cada vez más problemas. Y no es que haya más problemas, sino que somos capaces de hablar Así de es. muchas cuestiones que eran invisibles y de reconocer muchos problemas que nos corresponden también, desde el cambio climático hasta la recolección de basura en nuestras colonias y los problemas del cascajo Por que supuesto. van hasta esos pequeños lugares en los que el terremoto nos ha enseñado que encontramos montoncitos de cascajo en muchas partes que no sabemos a dónde van a ir ni cómo hacernos de ellos hasta el cambio climático. Y lo mismo las noticias falsas y Así es. el incremento del precio en los periódicos y la falta de credibilidad en ellos y la proliferación de información en la red. Y son muchos problemas que tenemos y de los que tratamos de hablar en este espacio con los que los han reconocido desde hace muchos años. Y por lo mismo creo que cuando nos referimos al tema de ser comunidad, que a veces dirán, no, pues es que ya lo dicen todo el día, no va por ahí. A ver, justamente Miguel Ángel Gemirán en la conversación anterior escribió algo así como, Trump no habla en español, ni está oyendo Primer Movimiento, y a ver, mejor háblenle a Peña Nieto, ¿no? Y en cierta medida creo que su comentario es pertinente pensando en, a ver, si estamos viendo hacia afuera, vamos a ir regresando un paso y veamos qué pasa en nuestro gobierno. Y no solamente en eso, veamos qué pasa con el gobierno de nuestra ciudad, con el jefe de gobierno de nuestra ciudad, y qué pasa con el de nuestra delegación, municipio, etcétera, qué pasa con nuestra misma colonia, qué pasa en nuestra calle, qué pasa con las personas que tenemos viviendo en la casa de junto y que no nos hemos ni siquiera interesado en conocer su nombre. Si no estamos haciendo este esfuerzo de conocernos los unos a los otros, va a ser muy difícil y nos podemos quedar en la crítica sin ninguna acción posterior. Quizá todo esto que hemos conversado esta mañana, Miguel Ángel, regresa a las 7 de la mañana con 40 minutos cuando Pablo Romo decía, hey, está esta cosa llamada educación para la paz. ¿Sabía usted que puede hacer otro tipo de acciones? ¿Qué opinan? Los que están en casa, los que están en el coche, los que están en el trabajo. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 y para todos,
hay boletos. Sí, el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, Saludos. regala 5 cortesías dobles para cada una de las funciones de El Titiritero. Es un homenaje a José Solé. Si no sabe quién es José Solé, fue un hombre muy importante para el teatro mexicano. Me gusta que- cómo le dices, si usted no sabe quién es José Solé. Un hombre fundamental que mucha gente recuerda, un actor, un hombre que dirigió, un hombre que tradujo a la escena a nuestros más grandes clásicos, a los del siglo de oro, a los griegos, un hombre muy importante, y El Titiritero es un homenaje que se le hace el martes 21 de noviembre, o sea, hoy a las 8 de la noche, mañana miércoles 22 de noviembre a las 7 de la noche, y es la puesta en escena que se va a presentar en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está en Avenida Wilfrido Massieu, sin número, en la esquina con la Avenida Politécnico, en Zacatenco, aquí en la Ciudad de México. Las personas que sean acreedoras a las cortesías lleguen 40 minutos antes con su identificación y van a poder tenerlo. El teléfono es 55 36 43 39 y con que nos llamen, ya con eso, se Con van eso. para allá. Hay que decirlo, saquen su IFE, bueno, perdón, saquen su INE, saquen su credencial del INE, que ya no le digamos IFE, por favor. No está difícil hacerlo y el proceso electoral del 2018 necesita que los que no tengan un INE, una credencial vigente, la saquen. Y no solamente les sirve para votar, les sirve para llevarse boletos como estos, porque si llegan sin su identificación, va a estar difícil que se los den. Sí. Es importante llegar con todos estos documentos. Luego nos ha pasado que queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros nos llaman y nos dicen, pues es que me quedé afuera. Sí. Y es como, ¿y llevaba usted su credencial? ¿Y llevaba usted su documento que lo identificara? De no ser así, la cosa se pone un poco compleja, pero bueno, siempre nos da mucho gusto poderles regalar cosas y poder estar documentando todo esto. Así que los que vayan, mándenos postal sonora o foto o algún vestigio de lo que ocurrió. Ya tenemos una llamada, ¿verdad? Sí, Se me hace que ya. vamos a conversar con la doctora Lucero Enríquez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y el tema es música y universidad. La universidad como patrimonio a través de su música, en un seminario del que nos va a hablar de Lucero Enríquez y que cumple 15 años, y también la explanada del campus universitario, que es patrimonio de la humanidad y que es un festivo pretexto para escuchar música. Lucero, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Cuéntenos, hay un programa muy importante, lleno de memoria, lleno de entusiasmo para celebrar fechas muy importantes en el terreno de la música, la historia y la estética. Así es, hablando ustedes de colectivo y de cómo hacer parada esta realidad terrible que nos agobia, pues cantamos, tocamos, reflexionamos, debatimos con respeto, con crítica, con verdad, sin simulación, y eso todo es un espacio casi autárquico que nos proporciona la UNAM en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde hace 15 años formamos el Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente. Y celebramos nuestros 15 años. Si Rubí pudo celebrar sus 15 años, porque nosotros no. Eso, desde la cultura, como Además tiene son que ser. 15 años muy ricos, porque además han rescatado partituras, han hecho interpretaciones, han hecho trabajos muy, muy importantes sobre un mundo que era invisible, ¿no? Así es, la verdad es que hacemos un círculo virtuoso y no quiero que suene presuntuoso, porque hacemos investigación dura y pura, tenemos catálogos en OPAC en línea, tenemos catálogos en electrónicos, se va a firmar el convenio con RISM Internacional, que es la catalogación internacional en línea, porque consideraron que nuestras formas de catalogar eran de nivel internacional, lo cual modestia aparte sí lo son. Eso. Entonces hay investigación, hay formación de recursos humanos, han pasado más de 104 chicos de diferentes carreras, de diferentes niveles, de diferentes instituciones, por las aulas, digamos, del seminario. Entonces hacemos difusión, lo que va a haber 3 conciertos muy bonitos con un mismo programa, en donde la mitad de uno del programa lo llena una oda que mandó a hacer la Real y Pontificia Universidad al maestro de capilla de la Catedral de México. Es una oda a Carlos III, donde habla de las musas mexicanas, combatir, etcétera. Se llama Al Combate. Claro. Es una obra muy bonita, y además va a haber obras de los maestros de capilla de México y de Durango de los siglos XVI, XVII y XVIII, con canto gregoriano y polifonía novohispana, con una orquesta que tuvimos que invitar de Chicago, porque lamentablemente no tenemos una orquesta con esa calidad para tocar este tipo de música. La orquesta, la Chicago Arts Orchestra, donde uno de los miembros del seminario es su asesor, y al Colomeros Gloria, que está dirigido por un miembro fundador del seminario. Entonces hacemos como que el círculo vicioso, no vicioso, ¿cómo se llama? Virtuoso,
de investigación, docencia y difusión. ¿Cómo ve? Muy bonito, solamente en la UNAM. No, bueno, yo soy muy unamita, entonces no está muy bien ser tan pretencioso, pero está abierta, es una casa abierta al tiempo, como la UAM. Aquí entran estudiantes y docentes de todo tipo. Y nos vamos a aventar ahorita un proyecto súper tecnológico que va a ser la red digital musical. ¿Cómo ve? ¡Qué maravilla! Sí, hemos tenido proyectos PAPIT y CONACYT, hemos podido sobrevivir a la fiscalización terrible de la UNAM, ¿verdad? En donde acaba uno mejor invitando la torta que teniendo que justificar la torta, diciendo yo la pago, si tengo que llegar 8 papeles, yo pago la torta, ¿verdad? Por favor. Entonces estoy muy contenta porque además es un seminario colegiado muy estricto, pero democrático, meritocrático. Es decir, aquí todo el mundo habla y todo el mundo critica, pero aquí todo el mundo hace. Aquí lo que no se vale es decir, hay que. Eso está prohibido, ¿sabe? Eso sí te lo voy a lo que quieras. Pues, hay que, nada. ¡Qué maravilla! Pues doctora, vamos a estar en esos conciertos, somos fans, hemos seguido las actividades y bueno, pues ya están en nuestras redes sociales y pues le agradecemos mucho esta breve llamada. Espero que tengamos más tiempo de hablar de todo este sistema de catalogación y de la red digital y bueno, por ahora, ni modo, nos tenemos que despedir. Doctora, ¿le podemos pedir un favor? Dos. A ver, ahí le va. Nos vamos a despedir diciendo, esto es Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. ¿Usted nos ayudaría a decir el mundo desde la universidad? Claro. Ok, después de que digamos esto es Primer Movimiento. ¿Sí? Antes de aquello nos despedimos con música. ¿Qué vamos a escuchar para cerrar, querido Miguel Ángel? ¿Qué estamos escuchando ya para cerrar? Estamos escuchando... Vamos a hacer Puzzle Tocas, de Gabriela Ortiz. Ella es compositora y profesora mexicana, pertenece a la generación creciente de mujeres compositoras, nacidas en la segunda mitad del siglo XX y es egresada de la Facultad de Música de la UNAM. Así es. Y bueno, pues despedimos a la doctora Lucero Enríquez con mucha admiración y con mucho cariño. Sí. Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento. Gracias, querido Miguel Ángel Quemain. Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. ¡Eso! Gracias. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.